nos brincamos al episodio 2 y nos vamos con este gran hombre. Y sí digo gran hombre porque a él le debemos en mucho lo que hoy día es la egiptología, a él y a otro, ¿no? En términos de trabajo de campo, no en términos de lo que implicó la lectura de los jeroglíficos, porque eso ya sabemos que se lo debemos a Champollion. Y de hecho, cuando Howard Carter llega a Egipto, obviamente ya se había logrado hacer toda la traducción gracias a Champollion. Ya había varios que estudiaban los jeroglíficos y Howard Carter se convierte en un arqueólogo de práctica. Él no estudió arqueología, sin embargo, hoy día se le reconoce como un gran arqueólogo por lo que hizo, ¿no? Entonces, no solamente por el descubrimiento, sino realmente por cómo hizo el descubrimiento. Entonces, estamos empezando el episodio 2 de los inicios de la egiptología, ¿no? Entonces, nos vamos con Howard Carter. Esta es una copa muy interesante, hay una anécdota muy interesante con esta copa, porque esta es la copa en la que Tutankamón tomaba vino. Y Carter lo que hace es que pide que la limpien y bebe vino celebrando el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Yo siempre he tenido mis dudas de esa anécdota, de si realmente le lavaron bien la copa, si le quitaron todo lo que pudiera haber habido por ahí después de tantos de años que pasó la copa encerrada en la tumba, sellada. Yo no sé si por ahí le quedó algún bichito o algo, pero bueno, él se siente muy orgulloso y bebe en esta copa. Y esta copa, en esta parte de aquí, donde estamos viendo el texto en la parte de arriba, aquí abajo está el nombre de Tutankamón, y aquí arriba lo que dice es esto: pueda tu espíritu vivir, durar millones de años. Tú que amas Tebas, sentado con la cara al viento del norte, los ojos llenos de felicidad, ¿no? Es una frase bonita en donde Tutankamón lo que está, o los escribas o los artistas que hicieron esta copa es: ahora tú que ya estás mirando y contemplando el viento del norte y que ya pasas a esa mejor vida, estén tus ojos llenos de felicidad, ya trascendiste, ya renaciste. Y entonces yo sí me imagino a Carter con esta copa bebiendo vino verdaderamente como en como un estado como de éxtasis y de emoción profunda, ¿no? Después de haber descubierto la tumba de Tutankamón. Algunos datos de Howard Carter interesantes. Bueno, obviamente él nace en Inglaterra. Él no vivía en una familia acomodada. De hecho, tenían bastantes problemas económicos. Era una familia numerosa y el papá de Howard Carter trabajaba en el museo. Y entonces, viendo que no había la posibilidad para que Carter estudiara, su papá le enseña cómo dibujar. Y entonces Howard Carter lo que sí era un extraordinario dibujante. Eso sí, no sabía de historia, no sabía de Egipto antes de llegar a Egipto, y todo lo va aprendiendo sobre la marcha, pero dibujar, era un extraordinario dibujante, tanto en dibujo técnico como en litografías, unas cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, los que llegaban de Egipto y que estaban en el museo con las piezas, veían a Carter cómo se sentaba delante de las piezas y las iba dibujando. Y entonces se maravillaban de ver lo que hacía, y gracias a sus dibujos es que Carter logra llegar a Egipto. Y el primero que se lo lleva es el arqueólogo Percy Nürnberg, y se lo lleva a trabajar a la zona de las tumbas de Beni Hasan y de El Dasha, que son necrópolis, y Howard Carter trabaja con él, pero no trabaja como arqueólogo, trabaja como dibujante. Se lo lleva Percy para que registre todas las tumbas e hiciera tanto un registro técnico como un registro más como de arte en una litografía. Y entonces empieza a trabajar con él y realmente se involucra en la historia, empieza a
estudiar la historia, empieza a averiguar quiénes han trabajado en Egipto, quiénes son a los que se les reconocía en aquel entonces grandes descubrimientos o grandes trabajos en Egipto, y tuvo la suficiente como habilidad y tino para ir contactando a estos grandes arqueólogos. Y Howard Carter empieza a trabajar en la sociedad de Egiptología y Exploración, gracias a Percy, que lo lleva a Egipto. Vean, estos son los trabajos que hace Howard Carter. En sus ratitos de ocio, cuando no tenía que hacer algo técnico, se ponía a observar los árboles, los relieves, el desierto, las dunas, y agarraba sus cuadernitos, su acuarela, y órale, se ponía a hacer sus grandes obras de arte, que verdaderamente son unas grandes obras de arte. Y luego tiene la fortuna de conocer a Petrie. Aquí sí, con Petrie es el padre de la arqueología moderna. Petrie fue un arqueólogo, él sí estudió arqueología, él era un catedrático extraordinario, y hoy día la arqueología y la egiptología se sigue haciendo con la técnica y el método de Petrie. Entonces, realmente, si la arqueología le debe a alguien el que sea una ciencia sistemática, el que incluso busque la interdisciplina, se la debemos a Petrie. Pero Petrie tenía una personalidad un poco medio particular. Petrie era antigente, a él no le gustaba la gente. Y Petrie vivía en el desierto, aislado de todo mundo, a él que no le llegaran nadie como a invitarlo a participar en grandes comidas o en grandes cenas. Él era muy solitario, muy independiente. Él, su excavación, sus piedras, los jeroglíficos y sus avances, y obviamente cuando regresaba a Inglaterra, las grandes conferencias. Y todo mundo esperaba el regreso de Petrie para que les hablara de lo que él iba trabajando en Egipto. Howard Carter se acerca a Petrie, le hablan de Petrie y le dicen, mira, si tú quieres aprender a excavar, pues tienes que ir con Petrie. Y él se mueve y se va con Petrie, que estaba justo trabajando en Amarna. A Petrie le interesaba mucho todo este periodo de Ajenatón, de Nefertiti, de Tutankamón, aunque Petrie lo que decía es, pues, el faraón Tutankamón, pues nunca van a encontrar su tumba, ¿no? Pero él le interesaba todo este periodo y poder aportar algo de la dinastía de Ajenatón. Y él trabajaba en Tel el Amarna. De hecho, mucho de lo que hoy día sabemos de Ajenatón se lo debemos a Petrie por todo el trabajo que hizo. Entonces, él sistematizó la arqueología, y Howard Carter aprende de Petrie cómo excavar, cómo registrar, cómo sacar piezas que acababan de descubrir para que no se dañaran más de lo que ya pudieran estar dañadas, cómo intervenirlas en cuestiones de restauración o de primeros auxilios, y a quién llamar si se requería de un trabajo un poco más como meticuloso en la cuestión de la restauración. Y Howard Carter se fascina de la historia del faraón hereje, que ya cuando hablemos del Imperio Nuevo vamos a entender que tan hereje no era, pero también lo conocemos como el faraón hereje o el faraón que buscó un monoteísmo para Egipto. De hecho, hay algunos investigadores que relacionan a Ajenatón con Moisés. Y hay posturas muy interesantes que dicen, si queremos encontrar al Moisés bíblico, tenemos que ir a la historia de Ajenatón, porque fue un egipcio que buscó el monoteísmo. Ya luego platicaremos un poquito de esto, no va tanto por ahí, pero al menos eso se pensaba. Y Petrie le platicó a Howard Carter de Tel el Amarna, de Ajenatón, de Nefertiti, de esta revolución amarniense, del cambio que hay en el arte, que también lo vamos a ver más adelante. Y Carter, bueno, maravillado con todo esto, y Carter le dijo a Petrie, y está en el diario de Carter, yo,
voy a descubrir la tumba de Tutankamón. Y Petri le dijo, pues ándale, ¿no? Sí, seguro, algún día la vas a descubrir. Petri no creía que la fuera a descubrir, ¿no? Y Howard Carter investiga, busca, incluso empieza a trabajar en toda la necrópolis de Tel el Amarna, porque obviamente en un inicio Carter pensaba que la tumba de Tutankamón debería de estar en Tel el Amarna. Y Petri ya la había buscado, pero Carter hizo lo suyo. Hasta que Carter por ahí dice, bueno, pero a ver qué pasó en esta historia. Si Ajenatón fue un faraón revoltoso, ¿no? Que organizó acá toda una revolución. Cuando sube al trono Tutankamón, ¿será que siguió los ideales de su papá? ¿Será que hizo un cambio? Y entonces a Howard Carter le empieza la inquietud de si Tutankamón realmente estuviera enterrado en la necrópolis de Tel el Amarna o estuviera enterrado en el Valle de los Reyes. Entonces, el primero que plantea la posibilidad de que estuviera enterrado en el Valle de los Reyes. El trabajo que hoy vemos en Tel el Amarna, que realmente queda muy poco de Tel el Amarna, mucho se lo debemos a Petri. Petri fue uno de los primeros que estuvo trabajando en Tel el Amarna, la excavó, la entendió, ayudó a realmente poder apreciar la historia en términos generales de la famosa Akenatón o Tel el Amarna, la ciudad y la capital de este faraón. Él también, de alguna manera, como dio la posibilidad para poder ver cómo en las mesetas y en las paredes del desierto de Amarna estaban los relieves en donde se contaba toda la historia de Ajenatón, de Nefertiti, sus hijas y también los hijos que por ahí aparecieron. Entonces, realmente Howard Carter aprende mucho de Petri, y Petri es el padre de la arqueología moderna. Luego conoce a otro importantísimo que fue Edward Neville, y Edward Neville estaba trabajando en Del el Bahari, en el Valle de los Reyes, ¿no? Entonces vean cómo todo como que se le fue acomodando de alguna manera a Howard Carter para finalmente poder llegar a el Valle de los Reyes, y llega al Valle de los Reyes con Edward Neville, que estaba trabajando en el templo funerario de Hatshepsut, y lo contratan para que haga los relieves, los dibujos técnicos. Y vean, aquí abajo estamos viendo este relieve en donde estamos viendo a la diosa Hathor, la vaquita, con el disco solar, y es uno de los relieves del templo funerario de Hatshepsut. Aquí está Howard Carter, ¿no? Cuando están empezando a quitar toda la arena del templo funerario de Hatshepsut en Del el Bahari, ahí lo tenemos. Claro, con la indumentaria de aquel entonces, ¿no? Como se acostumbraba a hacer trabajos de campo en aquel entonces, ¿no? Con su sombrerito, con sus pantalones khaki, ¿no? Como buen explorador. Y vean esta maravilla. A mí me encanta esta litografía de Howard Carter, donde estamos viendo todo el complejo. Tenemos el templo funerario de Hatshepsut, tenemos el templo funerario del famoso, ahí se me fue, Montuhotep, que es el que reunifica, lo vamos a ver más adelante, y por aquí tenemos el templo funerario de Tutmes III, que son los que decidieron colocar su templo funerario en Del el Bahari. Recuerden que el templo funerario no es una tumba, sino es justo un espacio que los faraones destinaban para que se contara toda su historia, todas sus hazañas, y también se le pudieran poner algunas ofrendas. Entonces tenemos estos templos funerarios, ¿no? Es una acuarela muy bonita, pero no solamente hace la acuarela de la parte arqueológica, sino todo lo que estaba viendo. Entonces tenemos aquí a este egipcio que anda por ahí pastoreando, por aquí tenemos un caballito, lo que él veía lo iba de alguna manera colocando en las acuarelas de una manera extraordinaria. Vean estos relieves, ¿no? También son del mismo complejo de los templos funerarios. Aquí estamos viendo a Hatshepsut ante el dios Amón, ¿no? Sigue siendo relieve del templo funerario de Hatshepsut.
ahí él tiene como esta, pues un poquito más la confirmación por todo lo que vivió trabajando con Edward Neville en la zona del Valle de los Reyes. De hecho, él decidió vivir en una cueva. Entonces, en una de las cuevas de por ahí de las montañas, decide vivir porque él decía que realmente si quería entender la historia de Egipto y finalmente hacer su gran descubrimiento con el cual él soñaba, tenía que como que vivir ahí, como que si se transportara a Egipto en las cuevas. Entonces mucho tiempo estuvo viviendo en estas cuevas hasta que de pronto alguien le dice, oye, ya salte de las cuevas, o sea, si hay donde vivir, no seas gacho, o sea, llega a un lugar un poco más decente. Luego también tiene la fortuna de que el famoso Máspero, Gastón Máspero fue director del Ministerio de Antigüedades de Egipto o del Servicio de Antigüedades de Egipto. Y entonces Máspero se entera de Howard Carter, Petrie le platica de este joven, muy entusiasta, muy inteligente, que sabía dibujar muy bien y que tenía mucho interés en Egipto y que además una de las grandezas que tuvo Howard Carter fue que él aprendió el árabe. Él se identificaba con los egipcios de aquel entonces. A él lo buscaban los egipcios, le decían, oiga, en el mercado se están vendiendo piezas que a lo mejor a usted le interesan. Y ahí va Howard Carter al mercado a recuperar las piezas para que no se vendieran, para que no salieran de Egipto y no hubiera un saqueo. Y entonces Howard Carter incluso con su poco dinero compraba las piezas y se las llevaba a Máspero para que se queden en el Servicio de Antigüedades de Egipto, ¿no? Y Máspero le da el cargo de inspector general de monumentos del Bajo Egipto por 3 años y luego lo nombra inspector general de monumentos del Alto Egipto por otros 3 años. Entonces Howard Carter comienza una vida un poco más activa en donde se empieza a relacionar con muchos arqueólogos, empieza a conocer los grandes descubrimientos y obviamente él supervisaba las excavaciones y tenía en su encomienda o en su trabajo algunos objetivos en particular. Dentro de eso estaba el proteger los monumentos, aquí se los pongo, que no hubiera destrucción, que ya no se utilizara dinamita, que ya nadie explotara las cosas, que ya nadie buscara cortar una escultura en pedacitos o en trocitos muy bien cortados para poderse llevar la pieza a Europa, sino que realmente cuidar el patrimonio. Obviamente, Howard Carter conocía a la perfección la ley del Servicio de Antigüedades de Egipto. Y la ley decía, de todo lo que se descubra, el 60% le corresponde a el descubridor y al país de donde venga. El 40% se queda en Egipto. Esa era la ley en aquel entonces. Entonces Howard Carter sabía que si algún día él realmente descubría algo, Inglaterra podía llevarse el reconocimiento y obviamente un 60% de los objetos que se descubrieran y el 40% quedaba en Egipto. Esa era la ley. Carter se la sabía al centavo porque él buscaba la protección de esto. Y obviamente también perseguía saqueadores, iba a los mercados, era verdaderamente como un buen policía, ¿no? de piezas arqueológicas para que pues no se fueran piezas que no tenían que salir de Egipto. Pero también Howard Carter empezó a trabajar un poco en el Valle de los Reyes. Después de su trabajo como inspector en el Alto y en el Bajo Egipto, que también Howard Carter tenía un temperamento un poco como muy particular, era muy geniudo, y tuvo por ahí un altercado con un turista, le reclamaron a Máspero y total que le dice Máspero, pues lo hiciste muy bien, pero
mejor ya no tengas contacto con los turistas porque a ti no se te da hablar con la gente, eres como muy brusco, ¿no? Entonces lo quitan de la jefatura o de la inspección del Alto y del Bajo Egipto. Y es cuando conoce a Carnavor. Carnavor llega a Egipto, lo habían mandado los doctores a que pues, se relajara un poquito. Carnavor con pues dinero, era una persona importante en Inglaterra y llega con dinero y llega buscando ¿a quién puedo poner a trabajar? ¿Quién va a trabajar conmigo? Y entonces le presentan más, pero le presenta a Carter y más, pero le dice, si usted quiere realmente descubrir algo en Egipto, hágalo con Carter. Carter lo va a llevar a la fama. Y efectivamente con Carter empieza a trabajar en el Valle de los Reyes y Howard Carter descubre varias cosas. No solamente descubre la tumba de Tutankamón, Howard Carter descubre junto con más, pero con Carnavor, 30 tumbas. O sea, no es solamente el arqueólogo que descubre a Tutankamón, pasa la historia por lo que descubrió de Tutankamón, ¿no? Aquí tenemos a la tumba de Yuya y Tuya, y aquí tenemos las máscaras funerarias de estas extraordinarias en oro con piedras preciosas, ¿no? También va a descubrir la tumba de la esposa de Amenhotep III. Esta escultura que estamos viendo aquí, que está en el Museo Antiguo de Egipto, se la debemos a Howard Carter. Carter también empieza a trabajar en la tumba de Horemheb de la dinastía 18, que es una tumba extraordinaria, con un colorido maravilloso, y Howard Carter descubre esa tumba y empieza a trabajar en el Valle de los Reyes. Howard Carter, al ser el que recibía el dinero de Carnavor, primero Carnavor le decía, no, tiene que excavar acá. A mí me late mi corazonada es que la tumba está acá. Y Carter un poquito al inicio, como para que Carnavor no le quitara el apoyo económico, como que decía, ok, yo no creo que esté ahí, pero bueno, entonces empezaba a trabajar donde Carnavor le decía. Pero obviamente pues descubrían una que otra cosa, nada importante, y era como un poco desperdiciar el dinero haciendo hoyos por todos lados sin ton ni son. Y un buen día, un arqueólogo norteamericano, Davis, excava un pozo y en ese pozo, que es este de aquí, encuentran este pectoral, ¿no? Hermoso este pectoral. Y este pectoral dice esto: al buen Dios, Señor de las dos tierras, Neferupera, que era el nombre Netsubitsi de Tutankamón, luego lo veremos, el amado de Min, y está esto en el Museo Metropolitano hoy día de Nueva York. Lo descubre Davis y le dice a Howard Carter, lo siento, pero yo ya descubrí la tumba de Tutankamón, no era la gran cosa, mira lo que me encontré, aquí está el nombre, y pues nada, ya perdiste, ¿no? Prácticamente perdiste. Y este pozo que excava Davis, que él tal cual lo pone en su diario, la tumba de Tutankamón, estaba junto a la tumba de Seti I, ¿no? Entonces, Howard Carter como que dice, ay, ¿será que realmente hayan descubierto la tumba? Me voy a ir un poco más rápido. Y a final de cuentas, Howard Carter dice, no, esta no es la tumba, no puede ser ese pozo la tumba del gran faraón Tutankamón, ¿no? Y sigue avanzando y un buen día le dice a Carnavor, a ver, el arqueólogo soy yo, entonces, usted, si me va a seguir apoyando, muchas gracias. Si no, yo vendo mi casa, yo hago lo que sea, mi casa en Inglaterra, yo hago lo que sea, porque yo estoy seguro que la tumba de este faraón está acá. Y Carnavor, entre que ya, dice, bueno, ok, vamos a hacer lo que usted dice, ¿no? Y entonces, pero es la última temporada. Si no encuentra nada en esta temporada, yo ya no lo apoyo más, me estoy quedando sin dinero, y esto es un desderroche impresionante. Y finalmente, Howard Carter empieza a excavar en donde él asumía que estaba la tumba de Tutankamón. Y una de las cosas importantes que él escribe en su diario, me parece, es al reproducir un arte antiguo, seamos por todos los medios precisos y empleemos toda clase de ayuda mecánica para lograr ese objetivo, pero que esa ayuda mecánica sea nuestro asistente, no nuestro amo.
Entonces vean cómo él decía, ok, todo lo técnico, todo lo bien, pero el arqueólogo es el arqueólogo y el arqueólogo tiene que lograr interpretar sin que haya realmente algo que le estorbe. Me voy a ir un poco más rápido porque ya el tiempo se nos acaba. Carter obviamente se hace muy amigo de Carnarvon y a final de cuentas la historia de Hussein es muy interesante. Es este niñito que estamos viendo aquí, era el aguador de la excavación de Howard Carter. Y ya estaban trabajando en el lugar. Es decir, que si Hussein no se hubiera tropezado, como lo cuenta el diario de Carter, de todas maneras hubieran descubierto la tumba. El caso es que Hussein llevaba el agua y entre unas y otras medio se nos trompieza, se cae, y gracias a eso logran ver que ahí hay algo raro. Y entonces Carter, obviamente lo mandan llamar y empiezan a encontrar los escalones para la entrada a lo que entendemos ya hoy día como la tumba de Tutankamón. Entonces, el 4 de noviembre de 1922 se excavaron los escalones hasta una puerta que tenía este sello como de lodo, y aquí los cartuchos, como a manera tal cual de sello, valga la redundancia, son todos los nombres de Tutankamón. Y entonces cuando Carter ve eso, dice, ya, o sea, ahora sí, ya descubrí la gran tumba, ¿no? Y obviamente se emociona muchísimo, manda a llamar a Carnarvon, y es cuando a final de cuentas abren un agujerito, y ahí les va un poco el porqué. Cuando Carter anuncia el descubrimiento de la tumba, él sabía que no podía romper el sello hasta que no llegara el Ministerio de Egipto, de Antigüedades de Egipto. Total que le dice, pues aguántese, le dice a Carnarvon, usted se aguante, espéreme tantito porque tienen que venir. Llega del Cairo, llegan los del ministerio y checan que no esté alterada, que no esté abierta la tumba, y efectivamente constatan con un documento que el arqueólogo Howard Carter, patrocinado por Carnarvon, han descubierto lo que parece una tumba intacta y que no presenta huella de haber sido abierta, alterada o saqueada. Y le ponen una reja de fierro con un candado y le dan la llave a Carter, pero le dicen no puede trabajar hasta que vengamos y quede perfectamente registrado. Total que no puede entrar a la tumba por unos días, pero pues les gana un poco la curiosidad a Carter y a Carnarvon, y por ahí aparece la hija de Carnarvon, y a final de cuentas logran hacer un agujerito por ahí medio, ¿no? Y esta escena que es muy famosa, en donde Carnarvon, que está detrás, le dice, oiga, ¿qué ve? Y Carter le dice cosas maravillosas, ¿no? Que es una frase que, bueno, a mí me encanta, que algún día lograré decir, yo creo, de cosas maravillosas, ¿no? Y tal cual dice, nunca hubiéramos soñado nada así. Una habitación parecía un museo, repleta de objetos, algunos de ellos familiares, pero otros como jamás habíamos visto, amontonados unos sobre otros en una profusión aparentemente interminable, ¿no? Entonces, además de decir cosas maravillosas, en su diario escribe esto. No nos da tiempo de ponerle los videos, porque si no, no acabamos, pero va a quedar en la plataforma para que luego los vean sin ningún problema. Los videos son videos que se tomaron originales en el momento en el que se iban sacando los objetos. Esto es el diario de Howard Carter. Si algo aprendió Carter de Petrie era a llevar un diario riguroso, muy meticuloso de la excavación. Todo lo que va descubriendo lo fotografía, lo registra. Cada objeto tenía un número, mismo número que estaba en su diario con la descripción, su correspondiente dibujo hecho por Carter, la fotografía, y todas las piezas las iban sacando en cajas de madera bien colocadas y las iban llevando a la tumba que habían descubierto antes y que estaba junto, y ahí iban colocando todas las piezas. Descubre obviamente el sarcófago y todas estas a manera de matrushka, que ya sabemos cómo es el sarcófago de Tutankamón, y a final de cuentas, cuando llega el ministerio, ¿no? Y está Howard Carter trabajando y colocando las cosas fuera de la tumba y llevan, bueno, les dejo este videito en lo que les voy platicando, las van llevando a la tumba. El ministerio empieza a ver
como que hay un orden muy particular. Entonces, en la tumba vecina, Carter había colocado las piezas como separadas y el ministerio le llama la atención y dice, ¿por qué están acomodadas así las piezas? Ah, es que de este lado está lo que le corresponde a Egipto y de este lado está lo que le corresponde a Inglaterra. Bolas, le vuelven a cerrar la excavación, ¿no? Bueno, un relajo que le organizan y le prohíben seguir trabajando. Y entonces Carter se nos desespera. Acuérdense que Carter no tenía como muy buen temperamento, se enoja. El caso es que cuando llegan de nuevo del ministerio y le dicen, ya puedes seguir excavando, ¿no? Entonces Carter sigue trabajando y un buen día le dicen, las tiene que acomodar todas de esta manera. Y Carter dice, ¿pero por qué? Me las van a desordenar, yo tan ordenaditas que las tengo, ¿no? Las tiene que acomodar de esta manera porque todas las piezas se quedan en Egipto. Entonces Howard Carter dice, ¿con qué ley? Sí, esa no es la ley. Y entonces le dicen la ley de hace 3 o 4 días atrás. Y entonces justo le cierran la tumba a Howard Carter en tanto que en el Ministerio de Egipto modifican la ley y a partir de ese momento la ley a nivel mundial cambia. Todo lo encontrado en un país se queda en su país. El arqueólogo, sea del lugar que sea, es custodio, debe de tratar con dignidad y con respeto las piezas. No está permitido que se lleve ninguna pieza a menos que el ministerio lo permita. Esa ley que se estructuró gracias al descubrimiento de Tutankamón, claro, le dio en la torre a todos los ideales de Howard Carter y a los ideales de Carnarvon, pero a partir de ese momento la ley a nivel mundial para el patrimonio de obras históricas cambió. Y obviamente Carter tuvo que aceptar la ley y reconoce que pues todo le pertenece a Egipto y sigue trabajando para Egipto, sigue sacando todas las piezas. Estas son fotografías que se han puesto a color, pero son fotografías que originalmente estaban en blanco y negro, donde vemos las esculturas, estamos viendo el acceso a la cámara funeraria, los distintos cofres con todo el ajuar funerario de Howard Carter. Aquí vamos viendo cómo van sacando las piezas. Howard Carter tiene el tino de llamar a restauradores de Estados Unidos, llegan los restauradores de Estados Unidos, le ayudan a conservar las piezas y eso permitió en muchísimo el que hoy día podamos realmente apreciar todo el contenido y los tesoros de la tumba de Tutankamón, ¿no? Aquí tenemos otro video de cómo van sacando todas las piezas. Howard Carter se dedica a trabajar mucho tiempo en la momia, logra sacar, y aquí sí con la tecnología de Batista, ¿no? De Belzoni, logra sacar las distintas capas, por así decirlo, del sarcófago de Tutankamón, hasta que finalmente va llegando a encontrar la momia de Tutankamón. Aquí estamos viendo un poco todo lo que fue encontrando Carter, los dibujos que hace Carter, ¿no? Vean el detalle que tiene con los carruajes, y cómo describe en sus dibujos el sarcófago, el mismo sarcófago. Aquí estamos viendo un relieve de el asiento que es muy famoso, el trono de Tutankamón con su esposa. Y a final de cuentas dice, descubrimos algo asombroso, ¿no? El tercer ataúd estaba hecho de oro sólido, ¿no? La famosa máscara de Tutankamón, una máscara que ya estaba rota de su barbilla, ya estaba rota, ¿no? Por el paso del tiempo. De hecho, hace no mucho que la restauraron o que le estaban limpiando, uno de los que trabajaba en el museo, pues le zafa la barbilla a la máscara funeraria de Tutankamón y bueno, lo ponen como chancla porque ¿cómo rompiste la barbilla de la máscara del faraón? Y uno de los que trabajaba en el museo les dice, a ver, calma, cuidado, si esto desde que la descubrieron está roto, pues se le ha pegado, vaya, ¿no? Pero él descubre, miren, ahí está, no tenía la barbilla, la descubre, pero no la tenía y se le ha ido pegando con el paso del tiempo. Howard Carter, a final de cuentas, hizo un gran descubrimiento, pero lo que hizo Howard Carter fue
dejarnos al descubierto la historia de una gran civilización, porque gracias a su descubrimiento se ha logrado entender lo que para Egipto era en realidad el culto a la vida y no el culto a la muerte, ¿no? Y Howard Carter se detiene con cada pieza a entenderla, a estudiarla, sus diarios, todo lo que él escribe conforme va trabajando desde el inicio del descubrimiento hasta el último momento en el que trabajó en la tumba y con los objetos. Luego regresa a Inglaterra. Obviamente regresa como el gran arqueólogo, el gran descubridor, se dedica a dar conferencias, lo llaman por todos lados y bueno, era la celebridad. Hasta que pasó el furor por Tutankamón, llegaron otros descubrimientos, llegaron otros momentos en la historia de la humanidad y Howard Carter pasó al olvido. Y Howard Carter muere solo. Su tumba es una tumba que la visitamos los que somos fanáticos, ¿no?, de estas cosas y llegamos a visitar la tumba de Howard Carter, pero en realidad él muere solo, llevó una vida un poco ya muy solitaria, enfermo, nadie lo cuidaba y en su lápida dice: oh noche, extiende tus alas sobre mí como las estrellas imperecederas. Y esta frase la tomó y él decidió que se la pusieran, la tomó de uno de los objetos que se descubrieron en la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces, podemos decir que dentro de toda esta historia de lo que es la egiptología, pues claro, tenemos a muchos que hoy día nos abrieron este viaje al pasado, este viaje a Egipto, pues empezando por Champollion, Belzoni, el Barón de Non, Weiss, pues el mismo Napoleón con toda la comitiva que llevó, ¿no? Petrie con todo el trabajo que hace en Amarna, cómo le motiva un poco a Howard Carter que trabaje más, pero también con todo lo que hace en términos del ministerio, cómo va regulando. Y a final de cuentas, en mucho, ciertamente Howard Carter es uno de los grandes egiptólogos, ¿no? Entonces, como padre de la egiptología, pues sí, tenemos a Champollion, padre de la arqueología contemporánea, el arqueólogo por excelencia de Egipto, Howard Carter, ¿no? Intentó registrarlo todo muy bien, acepta el cambio que se da a la ley, aunque no le haya parecido, ¿no?, pero lo acepta, y a final de cuentas, todo lo que está en el diario de Howard Carter está perfectamente ubicado en Egipto desde que entrega todas las piezas. Por ahí se decía mucho que si el collar del niño que sale en la foto se lo había quedado, hay por ahí una serie de leyendas. A final de cuentas, ese collar sí está en el Museo del Cairo, no ha desaparecido, pero siempre hay como esta serie de leyendas alrededor. Entonces, vean cómo todo esto que empezamos a ver de Egipto que nos emociona, en mucho, pues a partir de Champollion y también a partir de todos estos, cobra más sentido y lo podemos entender hoy día, ¿no? Entonces, es una historia fascinante. Quise empezarla con los inicios de la egiptología, porque ellos son los que nos abren las puertas para poder viajar y para poder entender la historia de los faraones, ¿no? Entonces, a partir de la semana que viene, nos adentramos a las primeras dinastías, al Imperio Antiguo, ver cuáles fueron los faraones, qué hicieron en términos religiosos, económicos, cuáles son los faraones que más destacaron en ese sentido y que aportaron más a la unidad y al entendimiento de Egipto, y cómo se va de alguna manera como replicando en las dinastías del Imperio Medio y obviamente del Imperio Nuevo. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero haberles llevado a este viaje por la egiptología y como que hacerlos que se emocionen, que sueñen con y veo cosas maravillosas, para que la semana que viene veamos cosas maravillosas de la historia de los faraones, gracias a todos estos que estuvieron trabajando en Egipto, estos y muchos otros, ¿no?, que no aparecen en la historia, al menos no aquí, pero que ciertamente también fueron muy importantes.